de la compañía de la comercializadora Angus Azul es resumir la operación en 11 puntos claves o en 11 puntos básicos que los trabajamos día a día, logrando obtener la mejor eficiencia, la mejor productividad en cada uno de los pasos que estamos haciendo. El primer punto es la compra de ganado. Esa compra de ganado ya la vamos a ver con detalle, transporte en pie. Tenemos una entrega en las plantas de beneficio, que ya vamos a ver, trabajamos en 4 zonas del país. Esas zonas hemos hecho apertura en los últimos 2 años en estas 4 plantas para poder tener mucho más cerca los animales del centro de producción ganadero a los centros de procesamiento y a nuestros clientes finales. Hemos hecho todo un tema de revisión, inspección, pesaje y marcación con ID en las plantas de beneficio para poder trazar los animales, que nosotros trabajamos trazabilidad en lo posible desde la finca, mientras que nuestros proveedores ganaderos entregan toda la información. Tenemos un proceso de beneficio que ya posteriormente estos puntos los explicará nuestro jefe de producción con detalle. Tenemos un proceso de refrigeración de esas canales, un proceso técnico con control de humedad, control de tiempos, control de temperatura y pesajes. Tenemos un proceso de desposte de canales bajo unas fichas técnicas estandarizadas o según solicitud de los clientes. Tenemos un proceso de transformación a cortes, empaques y productos procesados, como lo pudieron ver en el video. Tenemos unos procesos de almacenamiento, que las cavas también tienen control de humedad, control de tiempos, de rotación de producto. Un proceso logístico a nivel nacional para atender más de 1.500 tiendas diarias a nivel nacional y una entrega final al cliente que realmente pues, la hace con la compra en su momento en las cadenas. Bueno, acá. Vamos a revisar compras de ganado. Nosotros compramos ganados en todas las zonas del país. Se establece un negocio favorable para el productor y comercializador, que es lo que se quiere para generar movimiento de la raza, movimiento de carnes de calidad a los clientes finales. Establecemos un precio en finca o un precio en frigorífico. Y acá en este cuadro, lo que ustedes están viendo es en las zonas del país hoy cómo es el comportamiento de compra de la comercializadora. Si ven la representación, hoy en los llanos orientales estamos comprando el 27% de nuestro producto, de nuestros animales en pie, Magdalena Medio el 22%, la zona costa 20%, Sabana ha crecido mucho, llevamos un crecimiento de 4 o 5% cada año, y viene Antioquia 9% y Santander el 5%. ¿Nosotros qué buscamos? Buscamos sumar atributos de calidad con buenas historias de producción que hacen parte de todos ustedes que son los proveedores de la compañía. ¿Cómo lo hacemos? Se establece en la compañía una programación mensual de compras que nace de qué? De una programación que nos han entregado nuestras grandes superficies como Grupo Éxito, Carulla, Olímpica, Cencosud, Alcosto, Colsubsidio, entre otros, y todos los canales de comercialización Oreca que pues en esta época han estado un poco retraídos, pero con seguridad vamos a salir adelante de eso. ¿Qué hacemos? Programamos en las zonas del país. Como les comenté, trabajamos en 4 zonas. Tenemos la zona de los Llanos Orientales, Friogán, Villavicencio. Tenemos la zona de Magdalena Medio, Friogán, Dorada. Tenemos la zona de la costa, Friogán, Corozal. Y tenemos la zona del centro del país, Bogotá, Frigorífico Guadalupe. ¿Definimos qué? Definimos un precio con ese proveedor, puesto en planta o puesto en su finca, con unas condiciones de cuarentena comerciales que han sido pactadas y han sido detalladas dentro pues, de todo lo que hemos establecido para ese negocio. Solicitamos a estos proveedores un listado con qué? Pues con las marcas, bien sea con chapeta o piel, la edad de los animales, el peso, información relevante que nos va a permitir que esos novillos cuando lleguen a los frigoríficos, nuestro jefe de producción y el equipo de calidad puedan estar pendientes de qué, de la trazabilidad de los novillos desde finca. ¿Qué características tienen los novillos que hoy compramos? Esos novillos no son mayores de 30 años, tienen una genética mínimo del 25% de Angus y el peso deseado en ese tiempo es de 500 kilos o más en finca. ¿Cómo lo hacemos? Para sacar de finca tenemos un transporte en pie. Ese transporte en pie hemos capacitado a nuestros transportadores en el manejo, en el cuidado, en el bienestar animal de nuestros animales. Aseguramos nuestros fletes, tenemos una comunicación permanente con los transportadores para revisar paros en la vía, cómo vienen los animales. Cada 2 horas paramos en el recorrido
para revisar y inspeccionar que los animales ninguno venga ahogado, que todos los animales cuenten con el bienestar animal. Una vez llegan a la planta de beneficio, se hace un sello de recibido por la planta y el transportador nos envía un soporte de entrega de satisfacción. ¿Qué medimos? Tenemos unos indicadores de tiempo de transporte, costo y merma en transporte. Aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que de acuerdo a la calidad del transportador, la confiabilidad y el manejo que le dé el transportador, hay unos puntos porcentuales que el animal en la merma puede mejorar. Eso es una recomendación muy especial, que se tenga mucho en cuenta el transportador, porque a veces le entregamos nuestros animales que hemos trabajado durante 3 años, 2 años y medio, y se lo entregamos a un transportador que no tiene la experticia, la habilidad para entender el bienestar animal de ese traslado, de ese transporte. Entonces aquí hago anotación especial, ya que nuestros transportadores día a día mantienen los animales bajo el mejor cuidado para llegar a la planta de beneficio sin novedad. Como ya les expliqué, nosotros trabajamos en 4 plantas: Villavicencio, Corozal, Dorada y Bogotá. Y lo que ven en la gráfica de la parte inferior derecha es una estadística de control de pesos por mes. Esto nos sirve para entender, para la planificación de los pedidos, entender cuántos novillos vamos a requerir para los kilos finales de producto terminado que tenemos que entregar a los clientes. Como ustedes ven, la línea roja y la línea azul están representando que en algunas épocas del mes, si hay invierno, verano, si hay unos comportamientos, unas variables en las ganaderías, que los animales salen más pequeños o más grandes de acuerdo a esas condiciones ambientales que tenemos. Entonces, con esta estadística lo que hacemos es simular, de acuerdo a los pedidos, el número de novillos que vamos a requerir para nuestra producción y nuestra entrega final. El peso en pie, en frigorífico lo tomamos una vez llegan, depende del negocio comercial que se haya establecido, y hacemos un control de merma en transporte de finca a frigorífico. De acuerdo a la zona del país tendrán, y a la ganadería tendrán unos rendimientos específicos. Tenemos una inspección e identificación con ID en corrales. Como ustedes pueden ver, eso es un lote comercial que con cruce de Angus, que nos llegó hace 2 semanas y 3 semanas. Lo que hacemos es básicamente establecer, para cada animal se le da un ID de la planta o de nosotros como Asorangus comercial. Ese ID arranca con unos turnos y arranca del animal 1 al animal 200 o al animal 250 que tengamos en la semana. Ese ID en la parte inferior izquierda, que lo pueden estar viendo, dice el número de pesaje, y este formato tiene que un lote que le hemos asignado, tiene la hacienda o el proveedor que nos los despachó, en este caso son unos novillos propios, la fecha de beneficio y el precio kilo. Para este caso, pues del ejercicio he colocado que se define con el proveedor el precio en la comercialización, en la venta. El número de pesaje, que lo ven en la primera columna, es el número que vamos a trazar para llegar hasta la planta de desposte, y la marca es lo que el ganadero nos ha entregado desde su ganadería, desde su administración ganadera, que nos permite a nosotros, en el momento en que tengamos alguna reclamación o queramos identificar un rendimiento, una productividad y demás, nos va a permitir hacerlo con ese número de animales y demás. El peso finca me lo han enviado previamente los ganaderos, los proveedores. El PFG es el precio en frigorífico, el peso en frigorífico, y el PCC es el peso de canal caliente. Ese peso, cuando lo veamos ahorita con Steven, es el peso una vez el animal ha acabado de ser beneficiado. Ese beneficio dura 45 minutos. Steven ahorita les explicará con detalle. Ha sido beneficiado y tan pronto sale la canal de la sala sin aplicar desinfección y sin retirar sebo, riñonada y capadura, es el peso que nos da la planta de producción. Tenemos el peso de canal fría, que son 48 horas después de que se ha dado todo su proceso de enfriamiento, de refrigeración, y los 3 indicadores que ven en la parte superior derecha es el rendimiento frigorífico a canal caliente, el rendimiento frigorífico a canal fría y el rendimiento desde la finca a canal caliente, y ahí el informe continúa ya con la clasificación de canales que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos un proceso de beneficio, como ustedes pues ven en la imagen, hay una marcación con violeta de genciana, y en las manillas, en la parte
de abajo y de arriba las manillas van a tener una identificación de trazabilidad con código de barras. Eso nos permite que cada animal, el número que yo le he puesto de ID en mi informe, me va a entregar la información de ese animal, cuánto pesó en canal caliente y cuánto pesó en canal frío. Esto le va a permitir al ganadero que si tiene diferentes cruces genéticos o tiene diferentes cebas o diferentes potreros o diferentes modelos de ceba, le va a permitir detectar cuáles son los más rendidores y cuáles son los más productivos para su ganadería. Este informe se envía al ganadero cada vez que los procesos terminan, 5 días hábiles después del proceso de beneficio. Lo que ven abajo es el informe de rendimiento de beneficio. Ahí están asignados los ID y ven los pesos. Así tal cual nos llegan a nosotros los informes de la planta y nosotros lo transcribimos a nuestro sistema de información que es que finalmente les enviamos. ¿Qué hacemos en el proceso de beneficio? Hacemos una cronometría dental, revisamos un acabado, cobertura de grasa en la canal, hacemos un tema de revisión de conformación del lote de cada canal y hacemos una revisión del pesaje canal en caliente para ver cómo nos fue con los rendimientos y los resultados de las mermas. Posteriormente, esa canal viaja desde los cuartos fríos de beneficio hasta los cuartos fríos de desposte y entramos a donde se convierte todo esto en unas fichas técnicas de corte especializada, en que nosotros tenemos unos cortes estándar de la compañía. Sin embargo, nosotros trabajamos sobre la medida del cliente. Quiere decir que el cliente tiene la oportunidad con nosotros de poder coger un corte y llevarlo a su requerimiento final para que pueda llevarlo a un plato o si bien lo quiere llevar a esa especificación que necesita. Entonces, nosotros como compañía tenemos la capacidad de poder hacer toda esta modificación de fichas, de cortes técnicas, como ustedes ven en la parte inferior ya son un corte empacado. Y ahí hacemos ¿qué? Ficha técnica del cliente, hacemos un estándar o las fichas técnicas que ustedes necesiten, hacemos un informe de rendimientos a TCA, la TCA es transformación a carne aprovechable, eso es lo que utilizamos, y tenemos un análisis por planta y por zona del país. Todo eso, como ustedes lo ven en este informe que dice reporte de totales por operación, se lleva una estadística consolidada donde hay un comité de producción y operaciones los 5 primeros días del mes siguiente, donde se evalúan todos los rendimientos por zonas del país. Entonces, tenemos disponibilidad de eso. Si algún proveedor de nosotros quiere entender de hace 4 o 5 años sus ganados, cómo vienen en rendimientos a carne y cómo han crecido, lo podemos obtener porque tenemos una base de datos completa con todos los lotes de la compañía como se han procesado durante los últimos 4 o 5 años. Por último, llegamos a la etapa de empaque. Si ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla, estamos viendo nuestra última etiqueta que ya tiene varios de los elementos, tiene el aval de la asociación. Para poder hacer el aval de la asociación debemos cumplir con los parámetros que nos han sido dados como lineamiento para poder cumplir con ello. Tenemos todo lo que es el sello de sostenibilidad de nosotros, que es el programa nuevo, que ahí lo están viendo, que tiene los 3 pilares fundamentales, que es todo el tema de ganadería, productividad, medio ambiente y parte social. Tenemos todo lo que es el logo de ProColombia, que es un producto que nos caracteriza netamente colombiano, 100% colombiano. En la imagen del medio vemos un producto empacado en una técnica de termoencogible y al lado derecho ustedes ven cómo le entregamos los productos a los clientes. Ese como tal se convierte en nuestro modelo de operación de la compañía. Ya Steven nos va a explicar en detalle estas etapas de las 3 o 4 específicas donde se aplica la técnica y el conocimiento de la compañía. Le doy paso entonces a Steven y las preguntas que requieran o quieran conocer de la compañía, con mucho gusto y bienvenidas. Aló, Mauricio. Sí, Duani. Las preguntas si quiere ahora de una vez o si quiere al final de la... Pues yo creería que al final, en este momento estaba revisando el chat y no tenemos inquietudes, parece que el tema va muy claro, entonces Perfecto. esperamos al final. Le damos entrada Listo, muchas gracias. a usted,
Juan, y muchas gracias por compartirnos su experiencia y en el tema operativo, muy amable. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha, pero pongamos la presentación en pantalla completa A ver, también. y hagamos la inhabilitación del lápiz, Steven, también en la parte de arriba, En opciones. arriba en el panel de control, a mano derecha están los tres punticos de más y despliega ahí la opción de inhabilitar anotaciones. Ya, Ok. Ahí perfecto. podemos ver la presentación ya a pantalla completa. Sí, señor. Perfecto. Estamos bien. ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha perfecto. Bien pueda dar inicio. Me presento a todos, mucho gusto. Algunos que veo en la lista de pronto los conozco, a otros no. Para los que no me conocen, mi nombre es John Steven García. Yo soy el jefe de producción de la empresa Asombrantus Comercial. Llevo cerca de 8 años ya, voy para 9 años trabajando con la compañía. Entonces, digamos que he pasado por todos los procesos, ¿cierto? Y las estructuras, y por todos los procesos a lo largo de la estructura de Asombrantus Comercial. El motivo de esta charla el día de hoy, ¿cierto? ¿Cómo la paso hacia adelante? Pena. No me da. Mauricio, qué pena, no me pasa a la presentación hacia adelante. Dame un segundo. Si quiere, sálgase y vuelva y compártala porque es tema de... Ya me pasó. Okay. Acá todavía es la primera diapositiva. Ya, listo, ya pasó al toro. Perfecto. El objetivo pues, de esta charla, ¿cierto? A diferencia de las charlas usuales que suelo dar en cuanto a temas, digamos, más de preparación de carne, es mostrar cómo hacemos al interior de la compañía para que ese producto que llega a sus platos, que vemos en la góndola, en los almacenes, llega y todo el proceso que ha sufrido de ahí para atrás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué elegimos la raza Angus para trabajar? La raza Angus, como es bien sabido, tiene unas características tanto genotípicas como fenotípicas muy importantes, de las cuales me voy a centrar más que todo en las características que nos afecta la capacidad de producir carne, ¿cierto? Las características carniceras del animal, entre las cuales están el tamaño, pues es un animal, como vemos, es un animal de frame bajo, ¿cierto? De masas musculares bastante grandes y más que todo tiradas hacia los cuartos traseros. ¿Por qué hacia los cuartos traseros? Porque resulta que en la parte posterior, como vamos a ver más adelante, es donde se alojan, si bien no los cortes de mayor volumen, sí los cortes de mayor calidad. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener en cuenta para esa calidad? Vamos a verlo un poquito más adelante. El tema de profundidad es importante, ¿cierto? Estoy viendo la profundidad del animal desde su cruz hasta su pecho y en la parte de atrás, desde la parte de la punta, ¿cierto? La punta del anca hasta el ijar. Vemos que es un animal completamente cuadrado, es un animal profundo, es un animal que puede alojar una proporción de cortes finos bastante interesante. En el caso, por ejemplo, de la chata, la punta de anca, son cortes que vamos a ver un poquito más adelante, pero es lo que conforman lo que llamamos el corte pistola, todos los cortes importantes hacia la parte de atrás del animal. Importante esta última anotación que coloco acá, que es el tema de la grasa, ¿cierto? Ya que la grasa le va a dar las características principales a los cortes importantes que arroja una raza como estas. ¿En qué corte se puede ver? Chata, por ejemplo, punta de anca, cadera, ¿cierto? Por nombrar unos de los más importantes, ya que estos cortes no podrían concebirse sin estas características de grasa. Además que va muy ligado a la gustosidad y a la jugosidad que puede arrojar el corte de carne al final, ¿cierto? En nuestra preparación. Todo el proceso de Asombrantus comercial inicia en esta parte, la recepción de los animales en la planta. Es uno de las partes que muchas veces se descuidan, como decía mi compañero Giovanni, por el tema, por ejemplo, del transporte y del manejo, ¿cierto?
ya que no tenemos el conocimiento y el cuidado pues para poder subir los animales al vehículo, para poder descargarlos y para poder manejarlos, ¿cierto? Es importantísimo este tema de la recepción de animales. ¿Por qué? Porque un animal que llega estresado en un carro, ¿cierto? Va a tener una cantidad, lo voy a explicar de una manera más científica, va a tener mucho menos energía, menos glucógeno, y cuando llegue a hacer todo el proceso de morte, en el rigor mortis, va a tener muy poquito glucógeno y es un animal que realmente va a producir muy poquito ácido láctico. El proceso se va a dar muy rápido, me refiero al rigor mortis, y es un proceso irreversible, entonces la carne realmente va a quedar bastante dura, ¿cierto? Entonces es indispensable que nosotros tratemos a los animales bien desde el mismo momento en el que estamos cargando pues los animales al vehículo, ¿sí? Que no vaya el carro muy lleno, que el carro tampoco vaya muy vacío, que entra de pronto a patinar por todo el carro, ¿cierto? Que los animales no se agredan entre sí. Lo ideal es ponerlos cabeza con cola. Hay bastantes, digamos, métodos que se pueden llevar a cabo para evitar este tipo de malos manejos o de malas prácticas, porque es fundamental. Una vez los animales llegan a nuestras plantas de beneficio, allí sí son, digamos que son recibidos por personal idóneo, por personal capacitado en el manejo de estos animales, ¿cierto? Pues los descargan bien y como podemos ver en la foto, son animales que cuentan, en el momento de su desembarque, cuentan con un corral solo para ellos. Recordemos que estos son animales gregarios, no les gusta estar solos, les gusta estar en compañía de sus pues, de otros animales, ¿sí? Entonces esto reduce bastante el estrés. Son corrales limpios, son corrales en donde podemos ver las pasarelas también limpias, donde podemos ver que tienen sombra, ¿sí? Es un ambiente realmente conocido, rodeado de árboles. Esto es importante porque le brinda al animal tranquilidad, y que en el momento del tan importante que es el beneficio, sea un animal que no llegue estresado y nos pueda dar la carne que nosotros estamos buscando para un animal de estas características, ¿cierto? Importante que sean locaciones que no tengan unos ruidos estridentes, me refiero a ruidos muy fuertes, ¿cierto? Procedentes de camiones, carros, pitos, ¿cierto? Que puedan llegar a estresar a nuestros animales. ¿En qué plantas trabajamos nosotros en este momento como empresa? Estamos trabajando de la mano de Frigorífico Guadalupe, ¿cierto? Frigorífico Guadalupe, yo creo que ya muchos lo conocen, es un frigorífico ubicado en Bogotá, lleva bastante recorrido en el sector. Su fundación, si no estoy mal, fue por allá en el 64, ¿cierto? Entonces, digamos que la experiencia que tienen es bastante amplia. Hay un frigorífico, digamos que más nuevo, que es Friogar, que la unión de varias plantas, que si no estoy mal, hablamos de 2006, 2007, de su fundación como tal, pero cuentan con una experiencia y personal demasiado capacitado, ¿cierto? Puedo dar fe de esto, como les comento, pues digamos que llevo 8 años ya en la compañía trabajando estos procesos y viendo cómo día a día van mejorando, ¿cierto? En pro de lograr una carne de mejor calidad. Son plantas que cuentan con HACCP, ¿cierto? Cuentan con todas sus buenas prácticas de manejo. Me gusta que tienen una gestión ambiental, una gestión animal en donde tratan muy bien a los animales, ¿cierto? Reducen al mínimo el manejo de corriente, de electricidad, de tábanos, entonces se trata de hablar casi que con el animal como si estuviera en su potrero, ¿sí? Y plantas como Friogan, que son tipo exportación, que tienen unas características impresionantes para el manejo de todo lo que es los productos cárnicos. ¿Cierto? En este momento en Bogotá estamos trabajando en Guadalupe, y Friogan estamos trabajando en las ciudades, en Dorada, en Villavicencio y en Corozal. Importante también lo que decía Giovanni ahorita. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros compremos unos novillos en la costa y lo traigamos hasta acá, hasta Bogotá, a sacrificarlo. Ustedes se imaginarán ya el estrés que sufre ese animal por traerlo desde allá, el pH no baja bien, es una carne que se va a poner más roja, ¿cierto? Es una carne que realmente va a ser más ácida. Entonces, ¿qué procuramos nosotros? Trabajar en estas plantas para poder llevar los animales a un centro de beneficio muchísimo más cercano, en la costa, por ejemplo, Corozal,
en Magdalena Medio y La Dorada. Hacia abajo utilizamos pues lo que viene del llano en la planta de Priogam Villavicencio, ¿cierto? Sabana de Bogotá lo manejamos aquí en Guadalupe. Entonces, digamos que estamos adecuando toda nuestra estructura y toda nuestra logística en pro, en últimas, de que la carne que proveamos tenga las mejores características. Entonces, esto es algo que a veces se pasa por alto, pero es fundamental y es una de las piezas, de los puntos claves en la producción de carnes de calidad. Metiéndonos un poquito más en cuanto al proceso del pre-sacrificio, ¿cierto? Y el sacrificio, es un proceso relativamente rápido, ¿cierto? Es un proceso en donde se tranquiliza el animal, va por una pasarela, una vez que sale de los corrales y es marcado y demás, como explicado Duvani anteriormente, pasa de esos corrales, pasa por una manga, ¿cierto? Por un canal específico en donde tienen unas duchas. Estas duchas tranquilizan al animal, lo relajan, además de lavarlo, ponerlo limpio. El animal entra prácticamente solito a algo que llaman el box, ¿cierto? En el box el animal es insensibilizado, es un proceso que tarda centésimas de segundo, es un proceso muy rápido, en donde con un perno cautivo prácticamente se insensibiliza con un golpe hacia el cráneo del animal, el animal cae y prácticamente pierde la conciencia. Entonces es un proceso, perdón, sumamente rápido. Y creo yo, pues, digamos que en mi experiencia como zootecnista, uno de los procesos más eficientes, más indoloros y más humanos, ¿cierto? Importante que en estos corrales hay bebederos, ¿cierto? Es importante porque pues el animal obviamente se estresa si no tiene un agua para tomar, ¿cierto? Puede que no haya comida, pero si hay agua el animal no se va a estresar, el animal digamos que se va a mantener tranquilo. Posterior a esto, cuando el animal pasa por este box, ¿cierto? Y es insensibilizado, inmediatamente viene el proceso de degüelle, ¿cierto? Viene un proceso de retiro de patas, ¿cierto? Obviamente, aquí estoy hablando que el animal ya está muerto, ¿sí? El animal ya está muerto. Se retiran las patas, se retira la piel y se retira todo lo que es el proceso de víscera. No tengo fotografías o videos acá porque digamos que son procesos confidenciales de cada planta y casi nadie los conoce, por eso la importancia de pronto de esta charla para que tengamos conocimiento de cómo se lleva a cabo un proceso de estos, ¿cierto? Es un proceso que puede durar fácilmente 2 minutos, ¿cierto? Mientras pasa todo esto, entre 2 y 5 minutos, ¿sí? Se hace toda la extracción de sangre, de cuello, de viscerado, y se hace el traspaso, como ven acá en la fotografía de abajo, se hace el traspaso del número que tiene el animal en la piel, ¿sí? Que se marca con pintura, a la canal, ¿cierto? Con un azul de metilo, pues un material de pronto que no afecta para nada la canal. Obviamente esto es retirado con un cuchillo en el momento del desposte, ¿sí? Más adelante, pero lleva toda su trazabilidad marcada en la canal. ¿Esto qué hace? Esto hace que nosotros, digamos, no vayamos a trastocar una canal con otra, ningún lote, no tiene absolutamente opción de pérdida, ¿sí? Y nos sirve también para el tema de la tipificación, que es un proceso que nosotros como empresa, digamos que somos casi que pioneros, ¿cierto? Tenemos un sistema de tipificación propio para las canales Angus. Creo yo que es uno de los únicos sistemas aquí en Colombia, ¿cierto? En donde llevamos a cabo una clasificación de canales de acuerdo a ciertas características. ¿Para qué sirve? Para identificar las canales que tengan unas características productivas de calidad. Se sirve para orientar al productor sobre cuál es el tipo de animal que debe producir, ¿cierto? Porque muchas veces el productor o el ganadero produce, pero realmente no sabe al final cómo llegó la carne, cómo salió, qué características tiene. Steven, No qué pena interrumpirle. Es que me dicen a ver si usted de pronto puede acercarse más al micrófono, que se está escuchando muy, muy interrumpida el audio. Claro que sí. Ahí me escuchan mejor. Sí, señor, mejoró notablemente. Ok. Muchísimas gracias. Repito esto último. ¿Para qué sirve la tipificación? Para identificar las canales que tienen las mejores características, ya que dentro de un lote pueden haber canales buenos, regulares, ¿cierto? Otras excelentes y sobresalientes.
Y en últimas, de pronto el ganadero no logra identificarlo a simple vista. Entonces necesitamos de un sistema de clasificación que nos permita también ir mejorando en cuanto a características genéticas, ¿cierto? Es un proceso, como yo lo decía, es un proceso que Asobrangus Comercial es casi que pionero acá en Colombia haciendo este tipo de cosas en Angus, ¿cierto? Porque pues ya existe una cartilla muy buena, pero también ya pues pasadita de años, que es la cartilla ICTA, en donde se hacía esta misma labor, pero con ganados de unas características totalmente diferentes a las del Angus, como lo son los animales de la especie ceboína, ¿cierto? De las razas ceboínas. ¿Qué parámetros utilizamos nosotros para clasificar una canal en Asobrangus Comercial? Prácticamente utilizamos 3 parámetros que nos van a determinar si una canal es excelente, buena, regular o insuficiente, ¿cierto? Si va a tener una calificación de 0 estrellas o 5 estrellas. Sí, siendo que 5 es una canal excelente y 0 una canal que definitivamente no cumple, ¿cierto? Con los requisitos que nosotros exigimos para que pase por una carne Angus azul. Entro un poquito en el tema de la conformación, ¿cierto? La conformación se hace con el perímetro de la pierna, ¿cierto? Tiene unas medidas en donde estas medidas básicamente nos van a arrojar si es excelente, buena, regular o insuficiente. ¿Por qué se hace un perímetro de la pierna? Porque, como les comenté al principio, la pierna es digamos, la zona que más arroja carne de calidad en el novillo y que nos va a arrojar unos cortes más parejos, ¿sí? El tema del acabado. ¿El acabado qué es? Básicamente la revisión de la grasa, pero no es toda la grasa, es la grasa de cobertura. También, como les expliqué al principio, una punta de anca, un bife angosto no pueden ser concebidos sin tener su cobertura grasa porque es lo que le va a otorgar de cierto modo un grado de gustosidad y de jugosidad lenta que llaman, ¿sí? En el paladar, que en últimas se transfiere, que en últimas se traduce en un producto de alta calidad. El tercer parámetro es la edad. Es importantísimo porque para nosotros y para los que no sabían, un animal joven usualmente o por lo regular nos da una carne mucho más tierna, ¿cierto? Mientras el animal más joven, la carne más tierna. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos saber si el animal es joven, siendo que el animal ya lo tenemos? Cierto que ya no existe animal, sino existe una canal. Abro un paréntesis, canal es lo que vemos en la fotografía, que es grasa, carne y hueso. Básicamente eso es la canal. ¿Sí? Ya le hemos quitado vísceras, le hemos quitado patas, le hemos quitado cabeza y ya prácticamente solo queda la carne, el hueso y el sebo. Eso es lo que llamamos una canal, que es la que vemos colgada. ¿Cómo podemos saber si una canal tiene una edad o la otra? Podemos revisarla de dos maneras. Hoy la estamos revisando por cronometría dentaria, ¿cierto? En el momento del sacrificio, en donde revisamos canal por canal, cabeza por cabeza, cuántos dientes ha mudado el animal, ¿sí? Siendo que tenemos un estándar de que 0 dientes es un animal de aproximadamente 18 meses, 2 dientes 24 meses, 4 dientes a 30 meses, 6 dientes 36 meses y 8 dientes es un animal que llaman de boca llena, es un animal de 42 meses. En el caso de Asobrangus Comercial ya es un animal pues viejo, ¿cierto? Un animal que ya no nos serviría. Como decía Juan, el promedio que estamos nosotros manejando es 30 meses. Qué pena, se le está yendo otra vez el audio, qué pena. Qué pena con ustedes. No sé si de pronto sea tal vez mi internet. Dame un segundo, me muevo acá. Ahí me escuchas mejor. Sí, señor. Listo. Dame un segundo, desconecto esto, un segundito para mejorar tal vez el internet. Listo. No sé si escucharon lo último, de pronto lo de los dientes. Importante que a mayor cantidad de el animal es más viejo, por decirlo de alguna manera. Así es, así funciona. ¿Cierto? Siendo que en este momento Asobrangus Comercial están trabajando animales de 4 dientes. ¿Sí? Que en la tabla se referiría a animales entre 30 a 32 meses de edad aproximadamente. ¿Sí? Son animales para nosotros jóvenes. Siendo que en algunos casos llegan proveedores con animales de boca sin mudar, animales de 18 meses, sumamente jóvenes y que alcanzan ya los 480 kilos de peso al sacrificio, ¿cierto? Algo muy bueno. Posterior a eso, nosotros ¿qué hacemos? Recolectamos todos los que son los pesos de canales calientes
explicaba Duvani al principio, ¿sí? Esos canales, después de que salen de sacrificio, vienen a un proceso de almacenamiento. En el almacenamiento se tienen en cuenta unas condiciones muy importantes, ¿cierto? Que son las que en últimas van a definir si el corte de carne tiene unas u otras características, si sale duro o si sale blandito, ¿cierto? Es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene y sucede lo que nosotros conocemos como proceso de pre-rigor y de rigor mortis. Yo sé que muchos de pronto estarán familiarizados con esto. Para los que no, básicamente son procesos químicos donde el músculo básicamente, como ya no tiene presencia de oxígeno, ya no hay transporte de sangre en la canal, básicamente empieza casi que a consumir la misma glucosa o energía que tiene la canal ya ahí guardada, ¿cierto? En el mismo músculo. Sí, ahí empieza un proceso de glicólisis anaerobio que no voy, digamos, que a ahondar en esto, pero pues así funciona. Como les explicaba yo, mientras el animal no se estrese, ¿cierto? Va a tener más glucosa porque toda esa glucosa que pudo haber gastado peleando con otro, estresándose allá en el carro y demás, la va a guardar para que venga acá y el músculo la utilice y haga un buen proceso, ¿cierto? Eso va a hacer que el pH se baje. Cuando se baja el pH, ahí es donde vamos a tener un proceso de rigor, ¿cierto? Van a inhibir unas enzimas y demás, y la canal básicamente va a entrar ya después en un proceso de tenderización, ¿cierto? O de maduración más adelante. Pero es un proceso controlado realmente. No voy a ahondar de pronto en las temperaturas, en los grados, para el que de pronto requiera una información más precisa, lo podemos trabajar al final de la charla un poquito más puntual. Pero pues básicamente ese es el proceso que se hace en una planta de desposte, ¿cierto? En una planta de sacrificio y desposte, en este caso. Como vemos la fotografía, todas las canales tienen su turno, todas las canales están marcadas con un número, un IP único para esa canal. Ustedes ven que están protegidas por unas cubiertas plásticas, ¿cierto? Para que no se peguen unas con otras. Esto evita que la carne se pique, que la carne se dañe, entonces es un proceso, digamos que sumamente cuidadoso, que no se lleva a cabo en todas las plantas, sino en las plantas que tienen, digamos, HACCP y todos estos protocolos de buenas prácticas. Es importante este tema de la tipificación, ¿por qué? Porque dependiendo de esta tipificación, nosotros manejamos 3 marcas, ¿cierto? Si es una canal que cumple con todas las características, va para Angus Azul. Si es una canal que llegó con un cruce de animal guayú y cumple con unas características de marmoreo, va para la marca Guayú Azul. Quiere decir que no todas las canales van para un lado o para otro. ¿Sí? Todas las canales se revisan y se determina, esta sale para acá, esta sale para acá, la punta de anca cumple para esta, cumple para esta. ¿Listo? Si es una canal de pronto que no, pues no suele pasar, pero pasa, ¿cierto? De pronto que no tiene, es muy buena, pero no tiene el acabado suficiente, de pronto se puede enviar para una marca que nosotros manejamos actualmente, que es una marca de pronto de menor calidad, que es la Piemont, ¿cierto? Sin decir que sea mala, porque es una marca, obviamente viene de ganado Angus, entonces es muy bueno, pero no cumple de pronto con alguna de las 3 características que yo les comentaba en la tipificación. En este novillo, esta diapositiva de este novillo, la comparto ¿por qué? La comparto porque, para explicarles un poquito lo que les explicaba al principio, a dónde quedan ubicados los cortes que llamamos el corte pistola. Los cortes azules oscuros son los cortes finos. Chata, punta, lomo, colita de cuadril, cadera, punta de anca, bife de paleta. Y los otros cortes no son finos, pero siguen siendo buenos. ¿Sí? El centro, encontramos de pronto lo que es la bola de brazo, la milanesa, ¿cierto? El muchacho, que es un poquito más duro realmente, pero pues son cortes que tienen otros usos, como vemos aquí en la diapositiva. Posterior a eso las canales entran a un proceso de desposte, ¿cierto? Cuando han pasado todo su pre-rigor, cuando las canales cumplen con el pH adecuado, que es aproximadamente 5.5, cuando las canales están por debajo de 4 grados centígrados,
y cumplen con las características sanitarias, revisado por calidad y por personal de Azor Angus, en este caso yo, ¿cierto? Valido y verifico que cada canal va pasando su proceso y puede empezar el proceso de desposte. ¿Sí? Aquí, ¿qué se hace? Aquí básicamente se verifica que cumpla el desposte con las fichas técnicas acordadas, ¿cierto? Por una programación previa que se ha enviado, en donde determinamos cómo es el tamaño, la forma, la posición en la que se debe cortar y en la que deben salir cada uno de los cortes para cada uno de nuestros clientes. Sí, entonces digamos que es un proceso bastante exhaustivo, bastante largo, cierto, dispendioso, pero pues tiene que hacerse para poder mantener la calidad que tenemos hoy día. El proceso se hace en línea. Aquí podemos ver una imagen de la planta en Guadalupe y una imagen de la planta en Frijogan, ¿cierto? Son plantas especializadas en desposte y en sacrificio, ¿cierto? Coloco acá lo que es charqueo y trimming, no quiero ahondar en esto, ¿cierto? Charqueo básicamente es coger las postas grandes, el centro, y convertirlo en piezas más pequeñitas, como las que vemos en la foto, bifes de centro, bifes de cadera, el peseto, que son las rodajitas del muchacho, etc. ¿Sí? Y un trimming, que es el resultado de hacer todo este porcionado en donde salen unas molidas muy buenas, ¿cierto? De la limpieza de la chata, de la limpieza de la punta, de la limpieza del lomo, que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestros productos procesados, ¿sí? Esto adicionado con un producto de suma calidad, que es la famosa llamada grasa de pecho, ¿cierto? Con esto es con lo que nosotros hacemos nuestros procesados para de pronto para el que tendría la curiosidad de saber. No sé cómo me están escuchando hasta aquí, no quisiera de pronto que se perdieran nada de la charla. Mauricio. Toca, a ratos se le va, a ratos vuelve bien. Yo creo que estar como más cerca del micrófono porque se va a ratos. Listo, no hay problema. Acá estoy cerca, sí, señor. ¿Qué información se recoge de todo esto? Se toma un rendimiento, voy a pasarlo rápido porque Juan al principio se toma un rendimiento del desposte, se analiza, se revisan las características de cada lote y la participación de cada corte en la canal para saber si es una canal que me está arrojando. Se escucha lejos esto, Steven. Ahí me escuchas. Sí, señor. Aló. El sonido. Ahora sí. Y listo. Bueno, recolectamos la información, ¿cierto? En este desposte recolectamos unos pesos de canal fría muy importantes porque con este dato es con lo que nosotros vamos a generar un informe, pues vamos a terminar de cerrar el informe que van a tener todos los proveedores de ganado, ¿sí? Lo que va a determinar realmente el rendimiento de ese animal, ¿sí? Y lo que definitivamente va a tener un efecto sobre el precio de compra del ganado. Es importante este dato, es uno de los datos más importantes del proceso. Sirve también para identificar las novedades que pueda tener el proceso para retroalimentar al productor. Me explico. Si, por ejemplo, en el proceso encontramos que el productor nos dio 14 novillos y de ellos 10 salieron con una vacuna en la punta de anca, entonces es momento de revisar cómo estamos haciendo todo el proceso de vacunación, etcétera, ¿cierto? Para esto sirve toda esta recolección y análisis de información. Hacemos un análisis de rendimiento, ¿cierto? Es un informe que se envía al ganadero, ya con toda la información resumida que vimos anteriormente. Aquí tiene el peso canal caliente, el peso canal fría, tiene el rendimiento, que es el que yo marco en rojo al final de la tabla, ¿cierto? Y tiene las características de la canal, cuántos dientes tiene, qué edad estimada de meses respecto a esos dientes, la conformación, el acabado y la calificación. El acabado va de 0 a 3, siendo 3 muy bajo, siendo 3 muy bueno, muy alto, ¿cierto? Y la calificación, como dije al principio, va de 0 a 5, siendo 0 una canal que definitivamente no cumple, o 5 una que cumple con todos los parámetros para hacer una canal Angus azul. Sigue algo muy importante y es el proceso de empaque y de embalaje. Es un proceso que se hace en línea, ¿sí? El producto sale, se desposta, se empaca, se embala y se guarda, básicamente. Es un proceso totalmente en línea. Y se hace al vacío, ¿por qué? Pues porque el vacío tiene unas ventajas que no tiene
no tiene la carne a granel, ¿cierto? No tiene otro método de conservación. Es menor el contacto, es mayor el tiempo se le puede hacer un proceso de maduración, ¿cierto? O sea que vamos a poder hacer maduración en nuestras propias casas, en nuestras neveras, ¿cierto? Un proceso de trazabilidad se le puede hacer totalmente para determinar cualquier novedad que pueda ocurrir con cualquier producto, y se le puede aumentar el tiempo de vida útil, ya que el tiempo de vida útil de una carne normal sin empacar al vacío puede ir entre los 3 a 4 días, siendo que un producto empacado al vacío... Disculpa la interrupción, de casualidad tú no tienes unos manos libres o algo, es que no se está viendo nada, está totalmente ido el audio. No sé si el internet o qué será. Explicaba yo las ventajas del empaque al vacío, ¿cierto? En esta diapositiva, perdón, importante, mucho menor contacto tenemos con el producto y más en estos tiempos, pues, ¿cierto? De contagios y demás, es mucho mejor trabajar con carne que venga en estas características, en estos tipos de empaque. El tema de maduración lo podemos hacer incluso en la casa con un empaque al vacío, ¿sí? El tema de la trazabilidad es importante, que podemos rastrear cualquier novedad que tenga el producto. Y el tema de vida útil, porque versus un producto que no está empacado al vacío, podemos ser hasta 10 veces más, podemos alargar hasta 10 veces más el tiempo que lo que duraría una carne sin estar empacada en estas condiciones, ¿sí? Esto aplica tanto para la carne como para los procesados. Llámese chorizo, salchicha, hamburguesa. Importante este tema de la trazabilidad, ¿por qué? Porque con la trazabilidad nosotros podemos llevar a cabo procesos de maduración, ¿cierto? Como les explicaba en nuestra casa, lo que va a permitir que disfrutemos de una carne de muchísima mejor calidad que una carne que no está madurada, ¿sí? Por una actuación de enzimas y un montón de procesos físico-químicos. De pronto puedo responder o ahondar un poquito más con esto al final, ¿sí? Y aclarar dudas para los que la tengan con respecto de esto. Pero es importante para poder hacer el proceso de maduración y seguimiento. Total. Contamos con un respaldo de un sello sostenible, ¿sí? Es un proyecto muy bonito en el que Asobrangus Comercial ha ingresado, ¿sí? A trabajar con proveedores que cuenten con características de sostenibilidad en su finca, ¿sí? Ya sea el bienestar animal, en el ecosistema y toda la parte de bienestar humano. No voy a ahondar un poquito tanto en esto. Para terminar el proceso, viene la parte de almacenamiento y de transporte. Como ven en las fotografías, así es como almacenamos nosotros producto en nuestra empresa, básicamente totalmente identificado, pues qué producto viene dentro de la caja, cuántas unidades, para dónde va, qué día salió, de qué proceso, qué lote, qué finca incluso, ¿sí? Y contamos nosotros con transportes, digamos, especializados, con muy buenos termos y muy buenas características que se van a encargar de repartir el producto a nuestros diferentes clientes. No sé cómo iremos de tiempo, Mauricio. Tranquilo, Steven, bien pueda, hágale que el tema está interesante. Ok, listo. Me agrada. Digamos que estoy tratando los temas más generales, pero digamos los más importantes en lo que a la empresa, a la raza y a las características de carne se refiere, ¿cierto? Es algo como muy integral. Las características de nuestra carne, ¿cuáles son? Marmoreo, terneza y jugosidad. Básicamente son las 3 características en las que yo defino un corte Angus azul. ¿Eso qué nos va a brindar? Un buen sabor, en últimas una buena experiencia, ya sea llámese un buen asado, llámese un buen almuerzo, etcétera, ¿cierto? El marmoreo, ¿qué es el marmoreo? El marmoreo es la grasa entreverada que encontramos nosotros en cada corte muscular, ¿cierto? En cada pieza muscular. En este caso vemos a la izquierda un marmoreo de una canal Wagyu, ¿cierto? Un Wagyu Kobe, que es uno de los marmoreos más altos a nivel mundial. Y en la parte derecha vemos un marmoreo de carnes Angus azul, que si bien no llega a ser un Kobe, es una carne con un marmoreo supremamente bueno,
¿cierto? Realmente, que para el mercado colombiano, pues es mucho más apetecible incluso que el mismo Wagyu Kobe, que ya se excede un poquito en porcentaje de grasa, ¿sí? Llegamos incluso en la escala USDA a tener características entre Prime y Choice, entre Choice y Prime, ¿sí? Siendo la mayor cantidad de carne que nosotros sacamos ubicadas en la categoría Prime, ¿cierto? Y unas ya muy selectas en la categoría Choice. Para lo que es Wagyu, hemos identificado Wagyu, esta que estoy mostrando es una escala en la que se mide el marmoreo en la raza Wagyu únicamente, ¿cierto? La anterior, o sea, esta es la USDA en la que medimos la escala de marmoreo para la raza Angus, ¿sí? Acá el Wagyu lo podemos encontrar, esta es una fotografía de un desposte, ¿cierto? De un proveedor de Palmar, eso es de Palmar, es un proveedor muy bueno, nos trae unos Wagyus y básicamente realmente ahí notamos un porcentaje de marmoreo bastante alto, que incluso puede estar entre 6 y 7, como lo vemos en la fotografía. Sí, entonces digamos que no estamos tan alejados de lo que se busca en una carne de calidad. Estamos de hecho dentro de los parámetros de una carne de calidad, de alta calidad. La terneza, ¿qué es? Esta es una definición propia, yo la defino así, es una cualidad de la carne para dejarse cortar y masticar, es básicamente un concepto sencillo, ¿cierto? Pero depende de 3 cosas importantes, de cómo se produce, cómo se industrializa y cómo se prepara y cómo se consume, ¿cierto? La producción primaria, nuestros proveedores, ahí juegan un papel importantísimo, una buena raza, animales muy jóvenes, de buena edad, que nos van a arrojar unas características genéticas muy buenas, una cantidad de enzimas bastante alta, ¿cierto? La industria, ahí entramos nosotros, hacemos hacer muy bien el proceso de vacío y el proceso de maduración, ¿cierto? Sí, el proceso que les explicaba de pre-rigor, de rigor mortis, controlar todas estas variables. Y en últimas, el consumidor, el tema del consumidor es importante porque hay que saber cómo se corta, cómo se almacena y cómo se prepara. Nosotros podemos hacer todo un muy buen proceso, pero si cortamos mal el trozo de carne nos va a quedar duro. O si lo almacenamos mal, nos va a saber ácido, por ejemplo, o se va a dañar rápido. Y cómo se prepara. Si lo dejamos cocinar, mejor dicho, 20, 30 minutos, ¿cierto? Por lado y lado, ya nos va a quedar demasiado duro y se nos va a salir del término. Y por más que el corte sea blando, no se va a percibir blando en el momento de masticar. La genética hablando un poquito de la genética, es importante seleccionar la raza, ¿cierto? Por el tema de calpainas y calpastatinas. Eso es un tema más genético, ¿cierto? De escoger una muy buena raza para hacer los cruzamientos, un muy buen padre, un muy buen toro, ¿cierto? Para preñar nuestros animales, ya sea que querramos hacer F1, ¿cierto? En una ganadería comercial, o ya sea que querramos producir Angus puro. Es importante, esto va muy ligado a la genética. ¿Qué es importante? Hacer un proceso de maduración adecuado, darle un manejo adecuado, o sea, me refiero a los términos, ¿cierto? De carne que les explicaba ahorita, cortarlo adecuadamente. Aquí podemos ver en la fotografía cómo se debe cortar un trozo de carne. El que está en la fotografía es un vacío argentino, ¿sí? Ahí podemos ver clarito cómo están las fibras dispuestas y cómo se debería cortar en el sentido contrario, perpendicular a la fibra. El tema de los términos, digamos que no quiero ahondar un poquito más en esto, ¿cierto? Eso es un tema ya de pronto de otra, más extenso, tema de preparaciones y demás, pero en términos generales la idea es, hay consumidores que gustan de consumir un término como el que está arriba, ¿cierto? El de la carne de arriba. Y hay un término como este que aparece en la parte bien abajo, que es un término totalmente cocido, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es ir por lo menos del término que está aquí arriba, que es el término medio, en adelante, ¿cierto? Para poder aprovechar mejor las características de la carne. Repito, esto es un tema de pronto de otra presentación. Si me invita más adelante, podría de pronto dar una presentación más detallada sobre esto. Pero pues es un conocimiento general que no está de más también compartirlo. Es importante evitar choques térmicos.
Utilizar todo el producto en el menor tiempo posible, eso sí es verdad, ¿cierto? Porque una vez roto el empaque, es un producto que se deteriora muy rápido, entre 2 y 3 días. Y evitar el proceso de congelación, es importante, no congelar, ¿cierto? Porque cuando nosotros descongelamos, todos los jugos se van hacia el fondo de la bandeja. Esto también es un tema un poquito más largo y de cuidado, pero básicamente lo que ocurre es que hay formación de cristales grandes, ¿cierto? A nivel microscópico hay un nivel de cristales de hielo que se encargan de romper todas nuestras paredes celulares, rompen nuestra proteína, que es la que se encarga de retener el agua, y toda esa agua se va para la sartén o se va para la parrilla y no queda en la carne. Entonces, por eso no es tan bueno hacer procesos de congelación. Si se hacen, se tienen que hacer de una manera muy controlada en cuanto a temperatura. Para terminar, dejo algo de información, ¿cierto? De contacto. Este es mi número, este es mi correo. Tenemos también una página web, www.angusazul.com. Ahí encuentran muchos detalles sobre la preparación de carne, compra de ganado, historia de la raza, etcétera, ¿cierto? También en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, nos pueden, pues, digamos, encontrar. O directamente, pues, en la línea telefónica, es mi número, para cualquier duda, ya sea técnica, etcétera, de la raza, un tema de pronto zootécnico, variado. Bueno, Mauricio. Gracias, Steven. Hay una serie de inquietudes, se las voy a transmitir yo acá por medio del chat para todos los audientes. El señor Manuel Gómez pregunta si existen contratos de proveeduría hacia productores en fincas. Duani. La línea de Duani está habilitada. Ya, un segundo. Vale. Yo le habilito micrófono. Listo, Duani, ya puede habilitar su micrófono. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. ¿Me repite la pregunta, por favor, Mauricio? Que pregunta el señor Manuel Gómez que si existen contratos de proveeduría hacia cebadores en finca. Señor Manuel, muchas gracias por su pregunta. Básicamente nosotros los contratos que tenemos y lo que le hemos puesto al mercado es que hacemos compras durante todo el año. Tenemos programaciones mensuales. Hoy como tal no hay un documento firmado de proveeduría donde se haga por un año, pero si el señor Manuel está interesado, nos podemos reunir y podemos verificar cuáles son las condiciones, los volúmenes que tendría disponibles anuales y podríamos hacer un documento donde podamos hacer un compromiso de proveeduría durante el año. No sé si eso responde a la pregunta del señor Manuel. El señor Andrés Perilla pregunta, en el caso de hembras, aparte de estar vacías, ¿qué más requisitos deben tener para ser adquiridas por Angus Azul? Deben ser novillas, deben tener un peso superior en finca a 400 kilos y tener mínimo genética Angus 25%. Pregunta la señora Laura Ávila González, ¿de qué depende el precio del kilo al momento de la negociación? Si se basan en alguna tabla de precio o kilo por departamento. Bueno, le voy a contestar esa pregunta, Laura, muchas gracias. Nosotros tenemos como en las diferentes zonas del país, tenemos como unas fórmulas de compra. Digamos que lo que son llanos orientales y sabana de Bogotá se rige por una fórmula en frigorífico, que básicamente es hallar el dato de canal fría, y sobre ese dato tenemos unas bonificaciones de 50, 70 y 30 pesos. Depende de la genética y la proveeduría y el volumen. Hoy la tabla comercial que rige en el país es www.fg.com. Es como la tabla más comunicada, la más conocida. Está lo que es Central Ganadera, el informe central de Ganadera de Azocol Carnes. Y lo que hacemos es que buscamos los precios de referencia con los compradores mayoristas de las zonas y sobre ese precio de referencia comercial les damos un valor agregado en el precio.
lo que hacemos es buscar unos bonos, unos beneficios o un sobreprecio por tener la genética y la calidad de las carnes que nos van a entregar, de los novillos que nos van a entregar. Entonces, sí se hace por zona, quiere decir que no tenemos un precio nacional, sino lo que hacemos es que buscamos el mejor precio entre productor y comercializador, de acuerdo a la zona del país donde esté ubicada, la ceba, los rendimientos a canal fría que pueda tener. Pregunta el señor Jorge Márquez. ¿Qué porcentaje de los animales tipificados son mayores a 30 meses? Si quiere Steven, que tiene la estadística, pues les puede responder. Mayores a 30 meses, estamos hablando, dame un segundo. Mayores a 30 meses estamos hablando alrededor de un 25-27%. ¿Qué sucede? Como les explicaba yo, 30 meses son 4 dientes. No quiere decir que un animal de 32, 33 meses sea malo, ¿cierto? Es un animal realmente bueno. ¿Sí? Entramos de pronto a castigar animales ya que sean mayores de los 6 dientes, o sea, de 36 meses en adelante, ¿sí? Y obviamente animales ya de boca llena que representan alrededor de los 42, 44 meses de edad fisiológica. Pregunta el señor Alejandro Jaramillo tiene 2 preguntas. Va a ser la primera para de pronto no enredarlo. Además de hueso blanco y grasa, ¿cuáles subproductos no se incluyen como carne al momento de sacar el rendimiento de canal a carne? ¿Y cuál es un porcentaje bueno o promedio de ese rendimiento? Mira, nosotros sacamos en este momento un TCA, incluye hueso, hueso carnudo, hueso blanco, ¿cierto? Y sebo. El TCA de nosotros, alrededor de un TCA bueno, es del 71% en adelante. Subproductos que no utilicemos aparte, que no estén dentro de eso, no. Básicamente el TCA tiene esas tres... Los ganglios ítems. linfáticos. Sería lo único que es un desperdicio. Los ganglios linfáticos hacen parte del desperdicio del animal. Es lo único que no tiene aprovechamiento, Ah, no ok, es un ok. subproducto y no tiene valor comercial. Perfecto. La otra pregunta del señor Alejandro Jaramillo es, ¿han hecho comparaciones de peso y tamaño de hueso y qué tanto afecta esto el rendimiento? Peso y tamaño de hueso. Tengo una duda ahí en cuanto a, digamos, a cruces o entre animales del mismo lote, ¿cierto? Porque nosotros oscilamos, digamos que el quilaje es aproximadamente de 25 kilos, ¿cierto? De hueso blanco y sobre 23 de aporte de sebo. Entonces, digamos que manejamos un promedio, pero no sé si eso es comparable entre lotes, si la pregunta se refiere a que lo hemos comparado entre lotes o entre novillos o entre animales de distintos cruces. Lo que sí hemos encontrado que es que animales cruzados, por ejemplo, con razas Angus, por ejemplo, el cruce de Angus con Normando nos arroja animales de hueso relativamente más grueso, ¿cierto? Entonces el porcentaje, lógicamente, de este hueso en el TCA es mayor. No, ve, vayan, me parece bueno que vayan y caminen. Perdón. Mauricio, complementando un poquito la explicación de Steven, como tal, nosotros lo que hacemos es que cuando ingresan los novillos, los categorizamos con los cruces que tienen. En esa categorización lo que hacemos es que al final en el comité técnico que hacemos una vez al mes, identificamos los mejores TCAs y los TCAs, no voy a decir peores, sino los TCAs inferiores, y hacemos un análisis y retroalimentamos a los ganaderos de qué cruces son mejores de acuerdo a la experiencia que nos da tener los animales y poder hacer los rendimientos operativos de ficha técnica. Entonces, sí hacemos una retroalimentación, como tal no llevamos un rendimiento, una TCA novillo por novillo, pero sí sabemos cuáles de los cruces que hoy comercialmente se manejan, qué cruces tienen mejores TCAs y qué cruces tienen TCAs inferiores. Esa sería como la respuesta para Y ello. por lotes, exacto, y Y por por lotes. lotes.
Bueno, el señor Eduardo Frías pregunta, ¿qué porcentaje de diferenciación en precio pueden manejar frente a otras carnes comerciales? Mire, el porcentaje hoy puede ir, ya le digo a Mauricio acá, puede ir entre un 1 a un 3% o a un 4% máximo, pero ese sería el porcentaje diferencial entre el precio de ganado comercial a un precio de ganado con cruce Angus. Depende de qué, volumen, rendimiento, conformación, calidad, acabado, suplementación, costos y demás. Pregunta el señor Alejandro Suárez, ¿qué gastos debe cubrir el ganadero en la comercialización de los animales? Es decir, ¿quién paga cuota de fomento ganadero además de otros impuestos? Hoy el ganadero debe cubrir cuota de fomento y nosotros pagamos las básculas en las plantas de beneficio donde lleguen los animales. Eh, Eso con relación al negocio ganadero como tal, Angus Azul. Ya si es un tema contable, tiene dos opciones: retención en la fuente, que es el 1.5%, o paso por bolsa mercantil colombiana, que es el 0.210%. Esos son los descuentos que tendría el negocio. Ya cómo se define ese negocio, si es compra en finca, obviamente que no tendría ni transporte y no tendría más gastos. Y si es compra en frigorífico, el ganadero tendría que poner el servicio de flete de transporte camionero. Esos serían como los costos que tendría que asumir y la merma que tenga de finca del frigorífico. Natalia Gómez pregunta, ¿cuál es el lote mínimo o número de animales que compran en finca? En finca, mínimo 9, que sería una NPR, pero el objetivo es que maneje lotes de 14, que es lo rentable para el ganadero y para la comercializadora. Pregunta Karen Ayala, le gustaría saber si más del programa de sostenibilidad y si hacen parte de otras iniciativas nacionales que promuevan la ganadería sostenible. Saludos a Karen. Mire, Mauricio, si quiere lo que podemos hacer es, y con esta iniciativa, es poder tener una charla sobre sostenibilidad y que Angus Azul la dé, para que presente el programa y presente todo. Las iniciativas que son, hacemos parte del programa de cero deforestación a nivel nacional, y para este año ya parte de nuestros ganaderos, el 25% de nuestros ganaderos tiene firmado el acuerdo de cero deforestación. Esas son las iniciativas que hoy estamos trabajando, ecoeficiencias y todo lo que vaya encaminado al tema de sostenibilidad. Pero Mauricio, la invitación sería que pudiéramos tener a Juan David Peláez en una charla de 1 hora para el auditorio y que él pueda presentar el programa de sostenibilidad de la compañía y pueda darle como mayor soporte y presentación a lo que Karen hoy nos pregunta. Muchas gracias, Duani. Y para finalizar, el señor Jorge Márquez pregunta, ¿qué porcentaje de calidad Angus Azul proviene de animales F1 o 3/4 Angus y qué porcentaje es 100% Angus? Ya, entonces, esa pregunta se la voy a responder con mi segunda diapositiva. Nosotros en la sabana hoy estamos comprando, que son los que vienen con Angus, estamos comprando el 17%, lo que es Sabana, Cundinamarca y Boyacá. Esos tienen cruce del 75 de Angus. Ya lo que vienen F1s los pueden encontrar mucho Magdalena Medio y Llanos Orientales y Santander y Antioquia. Entonces, los porcentajes, ¿cómo serían? Un 17% de Angus. Los F1s que hoy nos llegan están entre un 60%, 70%, y el restante, que es un 14, un 13%, sería lo que estaríamos hablando de animales F2. En los F2 que pedimos, que realmente nuestros proveedores vean el fenotipo de los animales. Debe ser un animal que marca negro, marca rojo o marca barcino. No deben ser animales blancos como rudos, sino deben expresar el taurus. Entonces, si bien es cierto, usted puede por carta de ganadería decir que tiene el 25% de genética Angus. La evaluación que hace nuestro jefe de producción y pues hago pues directamente yo cuando llegan los animales a las ferias o a los frigoríficos, es que el fenotipo que tiene ese animal demuestre la raza taurina. Muchos de nuestros proveedores a veces llega de pronto, nos llega un animal así como más tendiendo al blanco y demás, se le pide como una aclaración y este proveedor, pues como tiene toda su trazabilidad, nos dice
madre, de qué padre y cómo fue el tema del cruce genético. Pero esos son como los porcentajes, 70, 17 y 13. Perfecto, Duvani y Steven, muchísimas gracias por su tiempo, la experiencia compartida pues a todos los participantes de una empresa pues como lo dijo el presidente al inicio, con una importante trayectoria en el sector cárnico, aliada importante de la Asociación Angus y Brangus de Colombia. Muy agradecidos por la charla, el tiempo dispuesto. Presidente, le abro el micrófono para que nos dé sus palabras. Presidente, ya tiene... Mauricio, no, Tara, Ani, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, señor, se escucha bien. Ahí se le cerró. Cerró micrófono, presidente. Ya. Listo. Mauricio, felicitar a Duvani por la excelente charla. A Angus Azul, siempre mil gracias por ser un aliado importantísimo de nuestra asociación y como siempre a todos nuestros amigos, asociados que participan de nuestras charlas, nos acompañan día a día y siguen aquí conectados queriendo aprender cada día más y obviamente muy juiciosos todos con nuestras charlas. Vamos en la próxima, Mauricio, no sé cuándo la tenemos y mil gracias nuevamente por estar conectados. Dios los bendiga y buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Joan. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, a usted, a la auditoría de la asociación, por permitirnos presentar nuestro modelo de operación y entregarles un poco de nuestro conocimiento. El que quiera nos puede abordar. Usted tiene mi número telefónico, el 310-521-21. El que requiera alguna consulta, el que quiera ser parte pues, de todo este modelo de negocio, bienvenido. Estamos para hacerlos partícipes de todo este modelo. Pueden visitarnos en nuestra oficina de Bogotá o de Medellín, en nuestros restaurantes, y si quieren podemos coordinar una visita a sus fincas para que queden, digamos, con todo el programa y todo lo que hacemos de primera mano. Muchas gracias. A usted, Duvani y Steven, muchísimas gracias. Muy amables por todo lo compartido. Listo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.